la salud o al final la economía? ¿Qué opina el exministro de Salud? Estamos enlazados con el doctor Víctor Zamora para que nos dé su mirada desde las políticas públicas que está ejecutando el Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Zamora? Muy buenas noches, Lorena. Muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Cuál es su opinión a partir de las medidas que se han dictado? ¿Realmente le parecen suficientes para contener esta segunda ola? Bueno, y lo que hemos sido testigos el día de hoy, hemos visto un giro en las políticas públicas, porque hasta el día de hoy nosotros entendemos, o bueno, al menos yo entiendo, de que la política ha sido básicamente hacer prevalecer la economía, la apertura económica, y lo hemos visto durante todas estas semanas. Sin embargo, la cruda realidad nos demuestra de que el virus sigue contaminándonos, dado que tenemos mucho más contacto entre nosotros, un contacto no protegido, y nuestra capacidad en el sistema de salud ha llegado prácticamente a su límite. El reconocimiento el día de ayer de la doctora Massetti, ratificado el día de hoy por el Consejo de Ministros, en el sentido de que ya estamos en una segunda ola, ha hecho, creo que, retroceder esas teorías de que efectivamente esta segunda ola no iba a suceder. La estamos ya sufriendo, y creo que lo bueno es que el gobierno ha presentado una matriz que nos permite identificar cuáles van a ser los criterios que se van a utilizar para hacer restricciones, aunque estas están llegando, a mi entender, un poco tarde y creo que con cierta timidez. Eso, ¿no lo siento un poco tibio? Porque al final uno esperaba que nos fueran a guardar, la verdad. Todos estaban esperando, diciendo ya, bueno, mañana nos encierran, pasado de nuevo 15 días de cuarentena, como se ha hecho en Bogotá, por ejemplo, y lo hemos visto en otros lados, o incluso en Chile, por ejemplo, se regresó a la fase 2 de reactivación. Pero aquí prácticamente todo sigue abierto, con la diferencia de que se han reducido un poquito los aforos. Efectivamente, y a eso me refiero, que espero equivocarme en el sentido de que estas son medidas insuficientes, pero lamentablemente el que habla, estando todavía vinculado al sector salud y conversando con mis colegas y siendo llamado frecuentemente por los pacientes, lo que nosotros constatamos es que nuestro sistema de salud está prácticamente al borde del colapso, porque ya todas las camas están ocupadas, no se puede abrir más por la limitación de recursos humanos, y eso está pasando también en las regiones. Entonces, estas medidas de restricción, como tú bien lo señalas, no parecen ser iguales a las que han tomado en nuestros países vecinos, que han sido mucho más drásticos para tratar de detener la diseminación de este virus. Y valga aquí la oportunidad para señalar de que hay un campo que no ha sido tratado el día de hoy. Nos hemos enterado de las medidas de restricción en lo social, ¿no? Los aforos, los toques de queda, las limitaciones de movilidad, pero no nos han señalado las medidas que se van a tomar en el lado sanitario. Por ejemplo, la vigilancia del virus. Es muy importante saber cómo se está diseminando la nueva cepa del virus, porque ese es un criterio que ha sido utilizado en Inglaterra para cerrar ciudades. Si este virus se está diseminando muy rápido entre nosotros, está afectando grandes proporciones de nuestra población, no va a quedar otra alternativa por la violencia con la que se disemina este virus, que tomar medidas más drásticas que las que hoy día han sido señaladas. Doctor Zamora, siempre se habló desde el inicio de la pandemia, ¿no? Más aún en una economía como la peruana, tan informal, tan del día a día. Entonces la gente decía, ya pues, ¿me muero de COVID o me muero de hambre? Entonces, ¿no es un poco lo mismo volver a una cuarentena en un país con las condiciones como el nuestro? ¿No sería prácticamente inviable condenar a la gente a la muerte, pero por hambre? Totalmente de acuerdo, si es que no se toman medidas también para acompañar a la población en relación con el soporte económico. Esa es la razón por la cual se dio un primer bono, un segundo bono, y yo creo que en algunos casos debemos estar preparados para soltar un tercer bono. Colombia lo ha hecho, Colombia ya va por el cuarto bono, justamente porque hay que invertir en la gente de manera tal de mantenerla sana y viva, para que se reintegre a la economía rápidamente. Si este virus se disemina, si mucha población está enferma, si hay una alta mortalidad, lamentablemente también la economía va a sucumbir por falta de recursos humanos. Es muy difícil el balance, lo entiendo,
no estoy de ninguna manera criticando las medidas, pero sí es cierto que hay que estar preparados también para medidas extremas. Doctor, usted lo ha vivido desde adentro. Me imagino que, claro, tenía a la ministra de Economía en ese momento diciéndole no, ya no, deja abrir las cosas, deja de cerrar, porque claro, desde el lado médico puede haber otras intenciones. ¿Cómo combinar ahora el economista, el ministro Mendoza, con la ministra Macetti, todos los sectores? Pero en todo caso, hablando de las políticas, Lima Metropolitana, donde el virus está altísimo, donde ya no hay camas UCI, Lima y Callao están como, bueno, ya, sálvese quien pueda. Ahí sí la economía es el factor que está primando. Bueno, efectivamente, y a mí sí me llama la atención, a pesar de que estoy totalmente de acuerdo con los indicadores que se han presentado el día de hoy, que estos señalen que Lima no está en una situación de alto riesgo, ¿no? O de muy alto riesgo. Más bien está considerado en la tabla media, cuando en realidad lo que estamos viviendo en Lima es una situación dramática en materia de la respuesta sanitaria, porque ya están al borde del límite nuestros servicios. Entonces, creo que en Lima deberíamos estar evaluándolo mucho más de cerca para tomar medidas rápidas, porque efectivamente ya nuestro sistema de salud no puede atender más personas. Hablando usted hablaba de que es necesario saber cómo se mueve el virus, a qué regiones va esta nueva cepa probablemente. Y algo que no ha quedado claro, así que no nos vamos a poner a especular, es si, por ejemplo, uno se puede mover entre las regiones que están como muy alto, moderado. Porque claro, sabemos de los vuelos internacionales, de las cuarentenas, pero de los vuelos nacionales o de los viajes interprovinciales todavía tenemos una duda, porque si una zona moderada viaja un montón de gente de la zona de muy alto contagio sin ninguna prueba de por medio, entonces da lo mismo. Efectivamente, y yo doy el beneficio de la duda en el sentido de que mañana debe ser presentado el decreto supremo donde se establece todas las medidas, y espero que ella contemple también el viaje interprovincial. Lamentablemente no ha sido abordado directamente por la conferencia ni tampoco durante las preguntas. Espero que ese aspecto de los viajes interprovinciales también esté aclarado en la emisión del diario El Peruano del día de mañana. Lo segundo es la capacidad instalada del Perú para hacer la vigilancia del virus. La tenemos en el Instituto Nacional de Salud, la tenemos en la Universidad Cayetano Heredia. Es cuestión de invertir en los recursos que nuestros biólogos, nuestros médicos, nuestros investigadores necesitan para identificar la presencia de ese virus, de lo que se llama el secuenciamiento viral. Tenemos que hacerlo en todo el país, ver dónde está presente para tomar, entre otras, decisiones como las que tú estás señalando. Si este virus está muy activo, digamos, en Tacna o en Arequipa, bueno, se tomarán otras medidas en el caso de esas regiones o en el mismo Lima. Este indicador es necesario construirlo rápido. Muy bien, le agradezco. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y dar cuenta de su opinión a partir de la experiencia y de su conocimiento como especialista sobre las medidas dadas por la segunda ola. Muchísimas gracias al doctor Víctor Zamora, exministro de Salud. Tenemos que hacer una